Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Victoriano Sánchez Carvajal. Soy alumno de la maestría en juicios orales. Estoy cursando el segundo cuatrimestre. Esta es una tarea de la actividad número 2, clase invertida, práctica y argumentativa, que tiene que ver con el lugar de los hechos donde acontece el delito y la fase inicial, en específico, teoría del caso. La materia es el proceso penal acusatorio, fase preliminar y de investigación. Saludo afectuosamente al doctor Arturo Gómez Domínguez, que es nuestro asesor. Fue elaborado este documento el día 16 de julio del año 2023. Vamos a comenzar platicando lo que es el lugar de los hechos delictivos. Se ha denominado por diversos especialistas en criminalística de campo, en la materia penal, como escena del crimen. Sin embargo, hemos ya comentado que en el estricto sentido del significado de las palabras, no es una actuación de donde se deriva para que sea una escena, sino que son actos que realmente dañan la tutela, lo que tutela jurídicamente pues cada delito, ¿no? En agravio de una víctima. Y bueno, no puede ser denominado así, por tanto nos referiremos en lugar de escena de crimen como lugar de los hechos delictivos. El lugar de los hechos delictivos viene a ser aquel sitio donde ocurrió el delito. Y bueno, esto viene a constituir el espacio donde llegan a encontrarse todos aquellos elementos materiales probatorios y evidencias que tienen que ver con la ejecución del delito de que se conoce, relacionados desde el momento en que comienza a tenerse conocimiento de ellos y que pudieran constituir posiblemente, pues bueno, uno o más delitos. Este lugar de los hechos delictivos puede ser en un lugar abierto o en un lugar cerrado. Vamos a platicar de lo que se entiende por la delimitación. Cuando el primer respondiente toma conocimiento de un hecho posiblemente constitutivo de delito o de algún delito, al tener a la vista diversos, pues bueno, víctimas del mismo, evidencias, objetos, lo primero que tiene que hacer es dar aviso a la autoridad investigadora correspondiente. De esta manera interviene primeramente la policía. Aquí en Guerrero se denomina policía investigadora ministerial, que es la que coadyuva con el Ministerio Público realizando en este nuevo sistema o en este sistema penal oral acusatorio, pues las labores específicas que le encomienda la Constitución Federal, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo primero que tiene que hacer el primer respondiente es preservar su vida, la vida de las personas heridas, si es que las hay, y proceder de manera inmediata a coordonar, a un acordonamiento del área donde sucedió el hecho delictivo. Y esto va a depender, si fue en un lugar cerrado, pues bueno, cerrando su acceso, dejando un único acceso para que todos los que vayan a participar en esa investigación inicial, pues puedan allegarse de las evidencias, objetos relacionados con el delito y puedan realizar su trabajo. Si es un lugar pues cerrado, también acordonar el mismo en un área perimetral, es decir, del centro de donde se cometió el delito a la redonda, determina acorde a las circunstancias. Pueden ser 15, 20, 25 metros, dependiendo. Y pues bueno, una vez que conoce, da aviso a las autoridades y estas comienzan pues a arribar al lugar
de los hechos. Estando delimitado el perímetro del lugar donde se cometió el delito, pues bueno, vamos a platicar ahora de lo que es las fases y objetivos entre los que se encuentra la investigación en el lugar del hecho delictivo. Esta investigación en el lugar de los hechos, primero es conveniente precisar que comprende diversas fases. La primera de ellas es la protección y preservación del lugar de los hechos. Como ya lo dijimos, para proteger el lugar de los hechos se debe de impedir el acceso al mismo de personas ajenas con la investigación. Únicamente podrán tener acceso al lugar del crimen, pues bueno, las personas especializadas que tienen que ver con la investigación. Hablamos de policías, hablamos de peritos, hablamos de todos aquellos que intervienen para recabar debidamente, pues bueno, los elementos de prueba respectivos. Ahora bien, dentro de la preservación y protección del lugar de los hechos, como hemos dicho, reitero, pues es el acordonamiento que se hace al área para que no sea contaminado por personas ajenas que intervienen durante la investigación. El segundo punto a que haremos referencia es a la recopilación de la información preliminar. Cuando se toma conocimiento de ello, pues la policía investigadora ministerial procede a tomar las entrevistas correspondientes, ya sea a la víctima, al imputado, si es que fue detenido en el lugar de los hechos, a los testigos y a levantar las actas respectivas para que se vaya preservando cómo fue la mecánica de los hechos, cómo fue la dinámica en que fueron desarrollados los hechos que vienen a constituir uno o más delitos. El punto número 2, observación, valoración y planificación. Cuando se tiene conocimiento por parte del primer respondiente, pues bueno, hemos dicho debe de haber ya, habiendo hecho el llamado a quienes deben intervenir, una coordinación de tal manera que el trabajo que emprendan pues dé resultados fidedignos realmente para la investigación y de esta forma pueda llegarse a establecer una teoría del hecho para acreditar los elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad del imputado. En la observación, esto es procedente, valoración y planificación, eso es procedente respecto de los indicios y objetos relacionados con el delito que se encuentren ahí en el lugar de los hechos. Vamos a hablar sobre la fijación del lugar de los hechos, como lo hemos dicho, una vez que se conoce del lugar donde este delito aconteció, pues se procede a realizar diversas dinámicas para fijar el mismo. Algunas de ellas es mediante fotografías, mediante videos, mediante el levantamiento de croquis, acorde a la intervención de cada perito en la materia que le corresponda y que tenga que ver con la investigación del delito que se está conociendo. En eso consiste la fijación del lugar de los hechos, en dejar una evidencia desde el principio que se conoce el hecho delictivo, de cómo se encontraba dicho lugar, de qué objetos estaban ahí presentes, y pues bueno, de las formas en que he mencionado. El siguiente punto es la búsqueda y tratamiento de evidencias. En la búsqueda y tratamiento de evidencias, podemos hablar que, pues bueno,
una vez planificado el trabajo correspondiente y se llevan a cabo pues las acciones necesarias para proceder dentro del perímetro donde se encuentra acordonado ese lugar de los hechos a la búsqueda de mayores evidencias, y para ello voy a referir a que existen diversos pues métodos que se utilizan. Algunos de ellos consisten en que precisamente dentro del espacio de donde se llevó a cabo el delito, a la redonda, acordonan una cantidad de metros conforme consideren se encuentran los indicios y objetos relacionados con el delito. De 25 metros o más, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, pues bueno, se deja un solo acceso y se cierra, prohibiéndose la entrada a personas ajenas a la investigación. De esta manera también hay modos en que se buscan evidencias de manera lineal cuando es un lugar abierto muy grande, varias personas van caminando en una sola línea para ver quién descubre alguna evidencia. Si esa es descubierta, se da vista de inmediato a los peritos para que intervengan y recaben la evidencia y le den el tratamiento de preservación de la misma, embalándolas ya sea en cajas, en bolsas, o dependiendo si son sustancias químicas, sangre, dependiendo del uso final que para su análisis vaya a darse a través de la prueba pericial correspondiente. Ahora bien, tenemos que después de que se han buscado todas esas evidencias en el lugar de los hechos, alrededor del mismo, y que están ya, pues bueno, ciertos que no hay más evidencias que pudieran encontrarse, no hay más sujetos relacionados con el delito, pues bueno, se lleva el punto número 6, que es la liberación del lugar de los hechos. Pero para esto hemos comentado que debe de haber un trabajo estrictamente coordinado entre todos aquellos que intervienen en esta etapa inicial de la investigación, etapa fundamental donde cada acción de cada perito, pues bueno, va a revestir en la trascendencia de una condena o no. Por lo tanto, fundamental es también que se establezcan el levantamiento de las cadenas de custodia respectivas para que, sin error, desde un inicio de la investigación, una vez que sean presentadas en la fase de juicio oral, ya como medios de prueba, pues bueno, estos el juez pues no tenga objeción alguna en darles la valoración respectiva y no se anule algún acto de investigación de esa etapa inicial donde se conocieron pues los hechos y que pueden resultar importante para el acreditamiento de los elementos del tipo penal de que se trate, que sea imputado, pues vaya, ahora sí que sea imputado al imputado, ¿no? Con disculpas de la repetición. Y bueno, una vez que ya están seguros que no hay más que hacer, pues se procede a la liberación del lugar de los hechos. Todo lo anterior, como hemos mencionado, punto 7, documentación y remisión de evidencias, pues debe de estar en sus debidas cadenas de custodia, en la fijación fotográfica, en la fijación de los videos, en la recabación de las evidencias para que sean sometidas a análisis y dictámenes químicos, periciales, procedentes, con la finalidad de que surta, pues bueno, de que coadyuven a la comprobación de los elementos del tipo penal, en este caso a la teoría del caso en su conjunto, que comprende tanto la descripción normativa, primeramente los hechos, luego la descripción normativa que le es aplicable y pues bueno, la presunta responsabilidad también de el imputado.
así como pues las pruebas que son fundamentales para que esto se acredite. Métodos y técnicas. El método es un conjunto de procedimientos que tienen relación con un objeto o una teoría y permite explicar la interdependencia de los elementos que constituyen dicho objeto. Los métodos de investigación en el lugar de los hechos donde se cometió el delito son importantes para construir una muy buena teoría del caso, como hemos mencionado. Y bueno, aquí tenemos que existen diversos métodos como un antecedente dependiendo de la escuela respectiva. A su momento usaron métodos específicos, por ejemplo, lo que es el garantismo, pues el método axiomático, y de esa manera vamos a referirnos más a los puntos prácticos, porque así lo dice la actividad. Métodos de investigación, vamos a platicar sobre lo que es el método de la fijación, como lo hemos dicho. En este método, pues bueno, lo que se busca es que se deje que se deje el antecedente claro de cómo es que se encontraba la escena, el lugar de los hechos donde se cometió el delito a su tiempo. Hablábamos aquí de lo que era la fotografía, los videos, los croquis, etcétera. El método de franjas en línea, sé que hacía referencia a que varias personas se forman en una sola línea y van avanzando para ver qué evidencias encuentran, se dé vista al perito y de inmediato procedan a embalar, a recoger la evidencia y asegurarla para que sea utilizada a su momento y conforme a los procedimientos que resulten aplicables a fin de obtener elementos que den lugar a la comprobación del cuerpo, a la comprobación del tipo penal de que se trate. El método de cuadrillo de rejilla, también se divide el área que se va a inspeccionar y pues bueno, de un lado a otro, y viceversa, con la finalidad de recabar evidencias. Tenemos también el método de por zonas, sectores o cuadrantes, donde si es muy grande el área donde ocurrió el delito, se, el hecho, pues bueno, se establecen diversos cuadrantes, los cuales se van analizando uno a uno, dejando la evidencia respectiva. El método radial, del punto central de donde aconteció el hecho delictivo a la redonda, se establece un espacio y se analiza dentro de esa circunferencia. El método espiral, partiendo del centro, va en forma de espiral hacia alrededor, buscando evidencias. Está el método punto a punto, donde también se establecen la búsqueda de evidencias. Y bueno, estos son algunos de los que podemos comentar. Ya hablamos del método de fijación, vamos a platicar ahora sobre lo que es la teoría del caso. Y la teoría del caso viene a constituirse de tres elementos fundamentales para que ésta sea presentada. La primera de ellos son los elementos fácticos o descripción de los hechos. El segundo es el jurídico o descripción de la conducta típica cuadrada en el delito específico. Y el tercero, pues bueno, son el probatorio, con qué es que se va a probar esa teoría del caso. El presente caso es relativo a un supuesto delito de daño, son datos inventados, claro está, como fue la instrucción, y bueno, donde son imputados a Juan Pérez Andraca, nombre ficticio, siendo la víctima Alfonso Durán Camacho. Vamos a platicar primero sobre el aspecto fáctico de la teoría del caso en tratándose del delito de daños anteriormente mencionado.
Así tenemos que los hechos son los siguientes, que fue en el mes de enero del año 2022, siendo aproximadamente las 12 horas, cuando la víctima del delito, Alfonso Durán Camacho, llegó hasta su domicilio, que se encuentra ubicado en la avenida Girasoles número 22 de la colonia Jardines, en la ciudad de Acapulco de Juárez Guerrero. No existen estos, en verdad. Llegó manejando su vehículo, estacionándolo justo enfrente de su domicilio sobre la avenida. Saliendo en ese momento de su domicilio, ubicado a un costado del domicilio de la víctima, el ahora imputado Juan Pérez Andraca, quien se le acercó de manera apresurada, con enojo, llevando un bat de madera en la mano derecha, reclamándole el por qué dejaba su basura sobre el lado de su banqueta, lo cual ya le había advertido con anterioridad que si lo volvía a hacer iba a tomar medidas drásticas, por lo que sin mediar palabra, hecho su reclamo, con el bat que llevaba procedió a romper el cristal del medallón o parabrisas delantero, así como a proporcionar diversos golpes al vehículo de la marca Volkswagen Jetta con placas de circulación GZV 2018, número de serie 123, número de motor 321, sobre el cofre en la parte delantera del automóvil. Y ya después de haber realizado lo anterior, le volvió a advertir que si lo hacía nuevamente, entonces procedería a dañar la parte trasera de su vehículo y tomaría medidas contra de su persona. De estos hechos se dieron cuenta diversos vecinos que se encontraban en el lugar donde acontecieron. Y bueno, el delito de daños está comprendido por el artículo 247, fracción 3 del Código Penal del Estado de Guerrero, toda vez que el valor el monto de lo dañado excede de 500 veces el salario mínimo, unidades de medida, como lo establece el código. Así también su autoría y participación está comprendida en el artículo 26, inciso A mayúscula, ya que lo realizó por sí, y esto fue de manera dolosa, con total premeditación, alevosía y ventaja. Esta teoría del caso se pretende probar con los siguientes elementos de prueba. Así tenemos que obra en la carpeta de investigación la querella, el escrito de querella presentado por la víctima del delito, como las diversas entrevistas realizadas por la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero, adscrita a la Agencia Central del Ministerio Público, a los testigos presenciales de los hechos, así como al propio imputado. De igual forma, la fe de factura original presentada por el imputado, que acredita la propiedad del vehículo objeto de los daños ocasionados por el imputado, con el dictamen pericial en materia de daños y avalúo, con el informe de investigación efectuado por el C. Hugo Pérez Agatón, Policía Ministerial del Estado, adscrito al sector central, con la inspección ocular en el lugar de los hechos efectuado por el mismo agente de la Policía Investigadora Ministerial, donde recabó las entrevistas de la víctima y testigos, levantando las constancias correspondientes. Así también nuestra teoría del caso se sustenta con la ratificación del escrito de querella presentado ante el Ministerio Público por la víctima directa del delito, así como de las entrevistas realizadas a los testigos de los hechos, con el dictamen pericial en materia de criminalística de campo, fotografía del lugar de los hechos, con el ya dijimos,
con la declaración del imputado. Actos de investigación que consta en la carpeta correspondiente, para acreditar, con los cuales se tendrá por acreditado el delito de daños y que constituye la teoría del caso que se presenta. En verdad agradezco mucho toda la exposición que nos ha dado, maestro, doctor. Para mí resulta de mucha utilidad. Yo no estoy compenetrado al 100% en el sistema penal oral acusatorio aún, es mi intención hacerlo, pero pues bueno, estamos en ello, aprender más cada día teniendo herramientas del resultado de estudio de esta maestría. Agradezco mucho sus atenciones y valoro y aprecio en verdad las experiencias que nos comparte. Tengan un excelente y bendecido día.